Shalom. Shalom. Y estamos con otra edición del Brit Hadashah para la Parashá. Y hoy vamos a cubrir, fíjate, una doble Parashá que es Hogat y Balak. Es bien interesante que son estos dos. ¿Okay? Hogat habla de la vaca roja y unas cuantas cositas. Y Balak, pues entonces uno de los profetas que se desvió, ¿okay? Y utilizó ese don que dado por Hashem para su propio beneficio. Ahí dejo la pantalla para que así pueden anotar en los estudios de la Torah a Hukot y a Balak, de números 19.1 hasta el 25.9. La Haftarah viene siendo de Mequías, capítulo 5, del versículo 6 hasta el 6.8. Y el Brit Hadashah tenemos unas cuantas lecturas, que es Hebreos 9 del 11 al 14, Hebreos 10 del 19 al 22. Tenemos a 2 Pedro a capítulo 2 del 4 al 9, Judas 11 y Apocalipsis o el libro de Revelaciones capítulo 2 14. Y hay eso es una bastante lectura. Ahí está la Ariyat y sus explicaciones y el resumen. Okay, ahí tienen bastante lectura para integrarse con lo que Hashem está tratando de decir con esta parashá. Pero ahora vamos a amarrar el Brit Hadashah con la parashá. Okay, y vamos a ir aquí a ver. Okay. Las lecturas, otra vez, vamos a ir por cada una, pero voy a añadir también 1 Samuel 17, del 1 al 54, que es el relato de David y Goliat, que hay dentro de la parashá. ¿Okay? Entonces, vamos a pronunciar la bendición del estudio de la parashá, y dice así: Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos ordenas involucrarnos en las palabras de la Torah. Que las palabras de tu Torah sean agradables en nuestras bocas y las bocas de tu pueblo, la casa de Israel. Y a nuestros descendientes y los descendientes de nuestros descendientes y los vástagos de tu pueblo, la casa de Israel. Seamos todos conocedores de tu nombre y de tu Torah por amor a él. Bendito eres tú, Adonai, que enseña la Torah a tu pueblo Israel. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos entregó su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Baruch Hashem. Y entramos directamente al resumen de Hukat. ¿Okay? Se encuentra en varios pasajes del Evangelio de Juan y del Antiguo Testamento, destacando la importancia de la fe obediente en la obra del Mesías o Mashiach para obtener la vida eterna. En otras palabras, tenemos que tener el testimonio del Mashiach. Tenemos que aceptar a Mashiach como nuestro redentor para entonces tener la vida eterna. ¿Okay? Se enfatiza la necesidad de creer en Yeshua como el enviado de Elohim. Voy a decir eso, como el enviado de Elohim, comparando su elevación con la serpiente de cobre levantada por Moshe en el desierto, que simboliza la sanidad y la salvación a través de la fe. También se aborda la historia de David y Goliat como ejemplo de confianza en Elohim para superar grandes desafíos. Se subraya que la verdadera búsqueda debe ser espiritual, no material, y que la obediencia a la Torah es fundamental para el crecimiento espiritual. Aquí quiero también hacer hincapié sobre algo que hablé hace unos cuantos parashá. Fue el año pasado cuando cubrimos la parashá Hukat.
Y es que de la misma forma que cuando vemos la parasha, a Moshe levantó una vara con una serpiente de bronce. Esa serpiente de bronce tenía que ser destruida porque empezaron a idolatrar esa imagen. ¿Ok? ¿Qué nos dice esto? Que podemos llegar al peligro de idolatrar lo que simboliza esa serpiente de bronce. Y si vemos que empezamos a idolatrar el concepto helenizado del Mashiach, podemos entrar en un peligro. ¿Ok? ¿Será algo profético que está envuelto dentro de la parashá Jucat para nosotros estar alerta? Porque el Elohim es Hashem. Así mismo. Somos bien fáciles para confundirnos y para mirar algo que tenemos físico. Exacto. Y admirar esa cosa y convertirnos en idólatras. Exacto. Ejemplo, el Cristo o Mesías en la cruz. ¿Ok? Se ve en las películas y eso es lo que se enseña, que hay que, tú sabes, pararse al frente del crucifijo, ¿no? Hay gente que lo carga. Una imagen, algo tallado por hombre y pedirlo. ¿Ok? Lo voy a dejar ahí, pero quiero que piensen en eso, porque esto es bien importante, porque lo que queremos hacer es agradar a Hashem, pero no podemos entonces cruzar esa raya en la cual lo vamos a ofender y muchas veces sin querer, porque eso es lo que nos ha enseñado. Pero esto es una línea que se tiene que estudiar y los invito a estudiar esta línea, porque la cuestión es que es bien importante para la vida de ustedes que están caminando en el camino, en el derech de la Torah. ¿Ok? So, bien importante eso. Aquí les presento eso para que lo puedan hacer un snapshot o lo puedan leer otra vez. Y continuamos. Balak dice lo siguiente. Balak advierte contra los falsos maestros y profetas que introducen herejías y prácticas corruptas, siguiendo el ejemplo de Bilam, quien amó el lucro y la maldad. Quiero parar ahí, porque la cuestión es que bien importante esto. ¿Okay? Vamos a coger los falsos profetas. ¿Cuántas personas hay que vemos en YouTube? Porque hay un montón, un reguerete de personas que profesan saber mucho de Torah y lo que están haciendo es enseñando conceptos que desvían de la Torah. ¿Okay? Y como al borde de libertinaje. ¿Okay? Tenemos que tener cuenta, mucho cuidado con esto. Entonces Bilam, que utilizó, tú sabes, el don que Hashem le dio para lucro. Ahí hay muchos que hemos visto también y se ven hoy día que utilizan, tú sabes, utilizan la Torah para lucrarse. Así mismo. Ok, so tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y fíjense en lo que estoy diciendo, porque lo vamos a verlo claramente cuando leamos los pasajes del Brit Hadashah, ok, que lo ponen en blanco y negro. Okay, so vamos a continuar aquí. Okay. Se destaca la importancia de mantenerse firmes en la verdad y no caer en las seducciones del mundo. Se menciona la intervención divina en la historia de Israel, mostrando que Adonai protege a su pueblo y que la obediencia a sus mandamientos es esencial para evitar la destrucción. También se habla de la necesidad de enfrentar el pecado con firmeza y no ser complaciente. Baruch Hashem. Los que tienen el testimonio de Mashiach y siguen los mandamientos. El balance tiene que estar ahí. Tiene que ser obediente a Elohim, a sus instrucciones, porque
realmente Torah lo que significa son instrucciones. Y si Él nos dejó instrucciones, pues entonces todos vamos a seguirlas. ¿Ok? Y la fe en Yeshua, reconociendo que Él envió a Yeshua para redimirnos, ¿ok? Para tomarnos y redimirnos. Eso es bien importante y tenemos que tener eso claro en nuestras mentes, ¿ok? Okay. Vamos ahora a Juan, capítulo 3, 9 al 21. Vamos a ver lo que sucede aquí en este relato, en uno de los evangelios. Nicodemo pregunta cómo puede suceder el nuevo nacimiento, porque si recordamos, Yeshua le dice, tiene que nacer de nuevo. ¿Ok? Yeshua explica que nadie subió al cielo excepto Él. ¿Ok? Porque él subió al cielo. ¿Ok? Aunque, y esto es un punto de estudio, que Elías también subió. Y Enoch, de acuerdo a lo que dice el Viejo Testamento. Entonces, tenemos que estudiar este punto bien importante. ¿Ok? Pero él subió ¿para qué? ¿Ok? ¿Para qué Yeshua? Para estar a la diestra del Padre eventualmente y para ser nuestro sumo sacerdote. Para él abogar para nosotros. ¿Ok? Se compara la elevación de Yeshua con la serpiente de cobre para quien crea tenga vida eterna. Por ahí hay una semejanza o una sombra cuando vemos de ese punto de vista que la serpiente en el madero, ¿ok? El que cree, mira y cree será salvo de la plaga. El que mira y cree que Yeshua fue enviado por Elohim, fue resucitado por Elohim y está en los Shamaim, en los cielos, pues entonces podemos ser salvados. ¿Okay? Pero creer no es suficiente porque también el diablo cree y nos lo está ayudando. ¿Okay? Hay que sacar los frutos. Porque tenemos que preguntarnos acaso el diablo va a ser redimido. El adversario será salvo. Lo mira para pensamiento. Dios ama tanto al mundo que dio su Hijo unigénito para salvarlos. Eso está claro. Eso viene en Juan 3. La condenación viene por no creer en Yeshua, la luz que vino al mundo. Y también Juan 3, 9 al 21 habla de que quien practica la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifestadas. ¿Okay? So, leen a Juan 3, del 9 al 21. ¿Okay? Y contemplan lo que está diciendo. ¿Okay? Porque la cuestión es que es bien, bien importante. Seguimos entonces con Juan 4, del 3 al 30. Y nos explica lo siguiente. Yeshua conversa con la mujer samaritana junto al pozo. Le ofrece agua viva que sacia para vida eterna. La mujer reconoce a Yeshua como profeta y luego como el Mesías. La verdadera adoración será en espíritu y verdad, no en lugares específicos. Oh, eso es bien importante. Eso es bien interesante. Fíjate que había un proceso. Primero la samaritana reconoce a Yeshua como profeta, pero entonces lo reconoce como el mismo Mashiach. Y como Yeshua bien dijo, cuando Pedro le dijo que él es el Mesías, Mashiach dijo eso, ¿fue Mashiach que se lo reveló? ¿O el Ruach HaKodesh, el mismo espíritu de Elohim que se lo reveló? Y fíjate que él no llegó ahí, así como quien dice, mira, tienes que aceptar que yo soy el Mesías. Exacto, exacto. Simplemente él primero conversó con ella. Exacto. Muchas veces nosotros queremos evangelizar y lo primero que hacemos es
no, tienes que convertirte, hijo del diablo. Sí, sí, y eso, Y en realidad, paso número 1 es captar la atención de esa persona exacto. y conversar del tema que sea. Y cuando el Eterno abre la puerta o te da como cuando dice, en cámara se dice, cuando tú, el, La indicación, La indi- el cue. el cue. Cuando el Ruach te da el cue, entonces ahí es que tú puedes empezar a hablar Sí, sobre las cosas. No podemos llegar a donde una persona primero hablándole como locos así. Primero hay que tomar en cuenta la persona, conversar y preparar el terreno. Cuando el Ruach te da el cue, ahí es que entonces uno empieza a hablar lo que él te da para hablar. exacto. Y eso es paciencia. Y hay Porque que no podemos estar desesperados para participar en buscar almas con el Ruach HaKodesh, ¿ok? Y meter la pata. Porque sí, yo sé que muchos tienen un fervor para buscar almas, pero hay que ser estratégico y hay que esperar que el Ruach nos indique. Hay que estar en comunicación y conectado con el Ruach todo el tiempo, porque podemos dañar la cosa, ¿ok? Yo he visto muchos que han rechazado el evangelio porque lo llaman hijos del diablo, porque no quieren entender su punto de vista o en la situación en la cual están, porque ellos han hecho lo que han hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros pecamos cuando no nos sentamos tranquilos a escuchar. ¿Y cómo podemos entonces tener una conversación educada, calmada con una persona si no estamos dispuestos a escuchar su punto de vista? Y entonces añadir a ese punto de vista quizá una verdad en la cual la persona tiene que escuchar. Pero si no escuchamos, pues entonces estamos mal. Entonces en Juan 4 del 3 al 30, ¿tú crees que Yeshua escuchó primero? Obvio. Porque la cuestión es nadie se abre a otra persona si no hay un tipo de relación que se empiece y que haya un nivel de confianza que se ha establecido. ¿Okay? A ir crudo a una persona y decir, conviértate al Mesías. No, eso no es la forma de hacerlo. ¿Okay? Primero, el testimonio de uno debe hablar por sí mismo y nuestro hablar complementar lo que nosotros estamos proyectando. Pero si nosotros estamos proyectando santidad y lo que sale de nuestra boca es puro infierno, ¿qué vamos a lograr? Oigo el coquí. Coquí. ¿Ok? Comida para pensamiento, para que esos que quieren ir y ser luz en la tiniebla. ¿Vale? No es simplemente ser luz de prender tu bombilla. No. Hay muchas cosas adicionales que se tienen que hacer para entonces realmente ser luz en las tinieblas y presentar la Torah dulce como la miel. ¿Okay? Vamos entonces, Juan 12. Seguimos aquí. Juan 12 del 27 al 50, que está relacionado con Jucat también. Yeshua habla de su muerte próxima y su glorificación. De su glorificación. Entonces, él fue glorificado antes de ser glorificado. Comida por pensamiento. Explica que el Evangelio también explica que será levantado para traer a todos a él, al Elohim, a Hashem. Okay. Habla de la incredulidad de muchos y la necesidad de creer en la luz. Y la luz incluye Yeshua y la Torah. Porque hay mucha simbolismo de la Torah siendo luz. ¿Ok? Lámpara a mis pies.
es tu palabra. Un ejemplo. Su palabra juzgará en el día postrero. Ok, wow. La misma Torah. La misma Torah. Entonces, ¿qué es lo que define el pecado? Pablo lo dice. Él no conoció el pecado sino a través de la Torah. Entonces, aquí no les viene lo bueno. Aquí no les viene lo bueno. Si se enseña incorrectamente que la Torah no es válida o es para los judíos solamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué se tiene para definir qué es el pecado? No hay nada. Eso abre la puerta para el libertinaje. Porque entonces cada uno va entonces a creer su propia versión de qué es bueno y qué es malo. No necesariamente lo que Hashem dice que es bueno y malo. Entonces lo que va a haber es caos. ¿Okay? So necesitamos unas especificaciones determinantes que vienen de Hashem que nos digan, mira, esto es bueno y esto es malo. Lo mismo que él hizo en los dos montes. Definió lo que es malo y lo que es bueno. Lo que te va a dar maldición y lo que te va a dar bendición. Ustedes escogen. Exacto. Ustedes escogen entonces lo que ustedes quieren hacer. Porque esto no es cuestión de marronarse, ¿sabes? A esforzarlos para que lo hagan. Solamente estamos diciendo lo que estamos nosotros interpretando. Y si quieren tener esa relación con Elohim, estar de buenas con el Elohim y recibir todas las bendiciones que están en el monte de la bendición, pues entonces ya saben lo que tienen que hacer. Pero si evaden eso, está atento a las consecuencias. Ahora, si uno coge lo bien, las bendiciones, eso no significa que no van a tener tribulaciones, porque el mismo Mashiach dijo, van a tener tribulaciones. Pero tenemos que entonces estar claro en nuestra decisión. Pues entonces, vamos a ir aquí. Aquí estamos otra vez. Okay. Vamos al próximo slide. Okay. Y aquí voy a incluir a 1 de Samuel 17, del 1 a 54. Y dice lo siguiente. Descripción del desafío de Goliat y el miedo de Israel. David, el menor de los hijos de Isaí, se ofrece a pelear. O sea, todo el mundo está asustado por eso, sí, imagínate. Sí. Un gigante con un nene se lo va a comer vivo. Sí, y no era necesariamente un nene. Sí, sí. Okay, pero no era un guerrero. Exacto, no era una persona que... Entrenado para la guerra. Entrenado para la guerra, él estaba entrenado para cuidar ovejas. Exacto, y hasta lo escondía. Exacto. David confía en Adonai. Eso es lo más importante que debemos de hacer. Y vence a Goliat con una honda y piedra. ¿Qué probabilidades hay de que nosotros con una honda y una piedrita matemos a un hombre más grande que nosotros? Así es. Pero él confió en Adonai. Exacto. Y al él confiar en Adonai hizo que esa piedrita, que quizás no era muy grande, porque no podía ser grande para él poderla tirar. Sí. ¿Verdad? Pues entonces, su fe de verdad estaba en Elohim. La victoria demuestra que con Dios no hay gigante invencible. Fácil. Y así, esa es la lección que tenemos que aprender aquí. Pero fíjate lo importante, lo que nos da la habilidad de sobrepasar problemas que algunas veces son bien difíciles para uno, es la confianza que uno tiene en él. ¿Sí? La confianza. Seguimos los mandamientos que no tienen lógica, porque tenemos esa confianza en el Elohim. Tenemos esa confianza, se desarrolló por ¿cómo se llama? La relación
que uno ha creado con Elohim. Exacto. Si tú no estableces la relación con Elohim, pues entonces no puedes tener confianza en Elohim. ¿Ok? Y es una pregunta que le hago a todos los que están escuchando. ¿Tú tienes mucha confianza con Elohim? Dice que tiene mucha confianza con Elohim, que puede presentarte ante él como Moshe se presentaba. Y Moshe no tenía Mashiach, el testimonio de Mashiach, para presentarte, sin embargo hablaba con Elohim. Pero lo que decimos que podemos presentarnos ahí, hablar con Elohim, o orar, lo que sea, realmente tenemos una relación con él. O es un monólogo. Yo quiero que se imaginen cuando ustedes eran niños y mamá y papá nunca te dejaba explicar algo. Y no, las cosas tienen que ser así, 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 así. Pero- No quiero que diga nada. Cállate. pero- Sí, pero no, tú no puedes decir nada. Okay, quiero que se recuerden cómo se sentían cuando no permitían, ¿verdad? No te permitían dialogar con tu mamá. Míralo. ¿Cómo tú te crees que el hombre se siente cuando tú no dejas que él hable contigo? Sí, tenemos que anhelar eso, tenemos que buscar esa conversación. ¿Ok? Vamos a seguir. Segunda de Pedro 2, del 1 al 22, y esto se amarra con palabras. ¿Ok? Y aquí no le viene el fuerte grande. ¿Ok? Advertencia contra falsos maestros que introducen herejías. Yo puedo ir a YouTube, Ay, bendito. y por lo menos 10,000 puedo buscar. Sí, hay mucho. ¿Ok? Que enseñan incorrectamente. ¿Ok? Y tenemos que tener cuidado con eso. Entonces uno quizás se pone una carita. Quizás uno se pregunta, oye, pero ¿cómo yo voy a saber que la enseñanza es incorrecta? ¿Ok? Pero hace meses que estoy dándole bien fuerte a que tienen que estudiar. Si no conoces a quién le sirve, ¿cómo rayo vas a conocer? Exacto. Si lo que Sí, te es están algo. diciendo está alineado con lo que Asher quiere. Tienen que estudiar, tienen que leer la escritura, tienen que escudriñar para saber si el individuo que está proclamando o enseñando algo está diciendo la verdad. Y hay que hablar con Elohim y esperar calladito hasta que... Exacto. Y fíjate, cuando en la mayoría de los casos, cuando el que está enseñando no enseña algo que la persona quiere escuchar, no, eso no es verdad. No basado en lo que dice la escritura, basado en su percepción de que es bueno y malo. Eso es correcto. Eso está bien así, ¿o no? Yo creo que eso debe estar, eso está bien mal, porque uno entonces está acomodando todo a su área. Y eso es como la serpiente cuando habló con Java, con Eva. Ustedes no van a. No, déjate de eso, no te olvides de eso, porque ustedes no van a morir. Y cuando ella habló de la fila, yo te voy a morir. Vean el peligro para que pueden llegar a cuando eso sucede. Pero vamos a seguir. Vamos a seguir. Se menciona el castigo de ángeles caídos y del mundo antiguo. ¿Okay? Ahora, ángeles caídos. Ángeles también significa mensajeros. Mensajeros caídos.
no necesariamente habla de un ser celestial. ¿Ok? Tenemos que empezar a ver las cosas, el significado hebraico, no la definición helénica. Exacto, por un ser con alas, con Mercurio, el dios Mercurio. Sí, porque hay que ser claro. Hay que ser claro. Se describe a los falsos maestros como corruptos, seductores y esclavos del pecado. Qué fuerte. Se compara su destino con el de Bilán y Corach. Y se enfatiza la gravedad de volver atrás después de conocer la verdad. Y quiero darle hincapié a eso. A ese último es que quiero darle hincapié. Y estoy hablando a pastores ahora. Porque la cuestión es que hay muchos pastores. Y me perdonan, pero es que yo he hablado con ellos y he visto esto. Y no voy a tirar a nadie a medio, pero sí existe este pensar. ¿Cómo yo entonces puedo seguir la Torá sin perder la congregación? Si tú conoces la verdad, entonces, y el Juan te ha dado la habilidad de conocer la verdad, ¿cómo es que tú se puede rechazar la verdad y no enseñárselo a los que tú tienes que pastorear? Porque se te van. ¿Y cómo tú sabes que se van a ir? Si no le das la oportunidad para recibir la verdad. Como que están llegando a conclusiones sin ejecutar nada. Y se están preocupando por algo que todavía no ha existido. Pero si tú le dices la verdad a una persona, la persona se va. Que se va a ir. Sí. Tú sigues con lo que queda. Sí, porque si Elohim te revela una verdad es para ti, tú enseñarla. Es importante que se quede uno con 2 o 3 personas. Estás en la verdad y la verdad te hará libre. Sí. Y al hacerte libre, tú vas a conseguir personas que realmente quieran escuchar, sí, y que quieran meterse con Dios y que quieran aprender Torah y que quieran entrar profundamente a la vida, sí, sí, de la Torah. Entonces hay otro grupo de personas que quiero también traer. Esas personas que han entrado al conocimiento de la Torah, han celebrado Shabbat, y entonces regresan a lo que eran antes. Ahí pues el peligro grande. Y lo especifica cuando uno va a 2 Pedro, capítulo 2, del 1 al 22, lee lo grave que es eso. No soy yo, pero todo lo que yo estoy diciendo, no lo estoy diciendo por el capricho mío. Vayan a esos versos, leen para que ustedes vean. Y lo fuerte que es el Brit Hadashah en estos asuntos. ¿Vale? Y no peleen conmigo, peleen con Elohim, porque si ustedes reconocen que el Brit Hadashah es revelación de Elohim, pues entonces atento a lo que está diciendo. Y no traten de esquivar lo que claramente Hashem por inspiración te está demostrando. Bueno, peleen conmigo, yo no tengo nada, yo no estoy diciendo nada. Solamente estoy relevando la información que ha estado ahí por cientos de años. ¿Ok? Vamos a continuar porque esto es buenísimo. También tenemos el libro de Revelaciones que está amarrado para y contiene Revelaciones 2 del 14 al 15, contiene esto. Crítica a quienes retienen la doctrina de Bilán y los Nicolai. Oh. Y
se señala la incitación a la inmoralidad y la idolatría. Oye, el que no sabe qué es un nicolaítas, un nicolaita, eso es una secta que existió, que lo que enseñaba es exactamente que la ley de Hashem no aplicaba. Y enseñaban libertinaje y un sinnúmero de cosas que eran abominación a Elohim. Pero la base fuerte era que la ley no era válida. Eso suena familiar. Eso, piensen. Es más, vayan a Google. Va a poner la carita aquí. Vayan a Google y buscan qué es un nicolaita. ¿Okay? Hay varias fuentes que van a leer que es fuerte. Y enseguida lo van a relacionar con un grupo de individuos o religiones. ¿Okay? Y duele, yo lo sé que duele, pero son realidades. ¿Okay? Incitación a la inmoralidad y la idolatría. ¿Okay? Las cosas nuevas eras son así. Serán nicolaitas. Los diferentes religiones ocultas son así. Serán nicolaitas. Averiguar lo que hay, porque es bien interesante. Las dos parashá presentan una enseñanza profunda sobre la fe, la obediencia y la santidad. En Jucat se destaca que la salvación y la vida eterna dependen de la fe en Yeshua como el Mesías, quien fue levantado para que todos creyeran en él. La historia de David y Goliat ejemplifica la confianza en Elohim para superar obstáculos aparentemente insuperables. Se enfatiza que la verdadera búsqueda debe ser espiritual y que la obediencia a la Torá es el camino para crecer en santidad. En Balak se advierte sobre el peligro de los falsos maestros que corrompen la fe y seducen con enseñanzas erróneas, especialmente aquellos que siguen el camino de Bilam. Esos que enseñan y se lucran y quieren librarse, motivados por la codicia y el amor al dinero. Hay unos cuantos factores mundiales que tienen mezcladoras de agua de oro, tienen una pista de avión en su patio, unas mansiones. Me pregunto si Elohim quería eso. Se subraya que la verdadera libertad se encuentra en la obediencia a Elohim y que la apostasía trae consecuencias graves. Se llama a los creyentes a mantenerse firmes, evitar la corrupción y enfrentar el pecado con determinación. Ahí tenemos una explicación completa de esas dos parashá del punto de vista del Brit Hadashah. Si vamos y vemos un análisis temático, la fe y la salvación. La fe obediente en el Mesías es esencial para la vida eterna. La elevación de Yeshua es el medio para que la humanidad sea salva, similar a la serpiente de cobre en el desierto. La obediencia a la Torá, la verdadera vida espiritual, se basa en la obediencia a la Torá, que es el agua viva o la agua viva que sacia la sed del alma. Confianza en Dios.
La historia de David y Goliat muestra que con la ayuda divina se puede vencer grandes desafíos. Baruch Hashem. Peligro y corrupción, los falsos maestros y la codicia son amenazas que pueden destruir la fe y la santidad. Juicio y consecuencias. La apostasía y la rebelión contra Adonai traen castigo y pérdida espiritual. Oh, eso duele. Diferencias entre medios y fines. Los medios, como la elevación de Yeshua o la serpiente de cobre, son instrumentos para alcanzar el fin último, que es Dios mismo, porque queremos llegar a donde Él. Okay. Hay unos cuantos textos que queremos que se concentren, y esos textos son Juan 3, del 14 al 15, la cual habla de la necesidad de creer en la elevación del Hijo del Hombre para tener vida eterna. Okay. Segunda de Pedro 2, 15 al 16. La comparación de falsos maestros con Bilán y su codicia. En Revelación 2, 14 al 15, la crítica a quienes retienen la doctrina de Bilán y promueven la inmoralidad. Juan 12, 37 al 40. La incredulidad a pesar de las señales y el endurecimiento del corazón. ¡Auch! Y Samuel 17, la fe de David frente al gigante Goliat, desafiando el miedo y la lógica humana. Estos textos desafían al creyente a examinar su fe, evitar la corrupción y mantener la obediencia sincera y firme a Elohim. Ahí tenemos básicamente las dos parashá. ¿Okay? Pero, ¿de qué nos sirve todo esto si no lo podemos aplicar en nuestras vidas? Y ahora vamos a ver cómo es que podemos aplicar todo lo que hemos explicado aplicar lo explicado en nuestra vida. ¿Okay? Cultivar una fe obediente, creer en la obra del Mesías y vivir conforme a la Torá para obtener vida eterna. Y esto se amarra directamente con Apocalipsis 14, 12. Así mismo. Buscar lo espiritual sobre lo material. Priorizar el crecimiento del alma y la santidad por encima de las preocupaciones materiales. Oh, y es difícil eso. Es difícil. Pero sí se puede hacer. Sí se puede. Confiar en Elohim en las dificultades. Como David, enfrenta los desafíos con la seguridad que Elohim está con nosotros. Evitar la influencia de falsos maestros. Estar alerta a enseñanzas que desvían de la verdad y conducen a la corrupción. Controlar el carácter y la ira. Oh, esto es bien difícil. Aprender a dominar nuestras emociones. Lo voy a decir otra vez. Aprender a dominar nuestras emociones para no causar daños ni retrocesos espirituales. Reconocer la soberanía de Adonai. Entender que todo en la vida está bajo su control y que debemos someternos a su voluntad. Y último, no ser tropiezo para otro. Vivir de manera que no causemos caída o escándalos a otros en su camino espiritual. Amén. ¡Wow! Uf, eso está brutal. Ahora, la cosa es que todo eso porque hemos traído para aplicarlo en la vida de uno, tiene un ingrediente que es bien importante, que es la fe. Y la pregunta que yo hago es, ¿qué ustedes hacen para hacer esa fe crecer? Porque los evangelios nos enseñan que cada uno se nos repartió la misma medida de fe. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿por qué uno tiene más fe que otro? ¿Qué es lo que causa que tu fe crezca? Y es bien simple. Lo que hemos estado diciendo desde
desde que empezamos a hacer estos videos. La relación con Elohim es esencial para que esa fe crezca. El estudiar es importantísimo para que esa fe crezca. Fíjate, y vemos aquí que la fe viene siendo el ingrediente primordial. El azúcar para el bizcocho, porque el bizcocho sin azúcar debe saber a centella, pero es el azúcar para el bizcocho de la fe. Entonces, si no echamos azúcar, si no establecemos esa dulzura que es la relación con Elohim, el estudio de la Torah, pues entonces nos vamos a quedar con esa medida de fe que fue otorgado a nosotros desde un principio. Y le pregunto, ¿se quieren tan conforme con su medida de fe? ¿O anhelan que esa fe crezca? Si anhelan que esa fe crezca, pues ya saben lo que tienen que hacer. Y con eso llegamos al fin del estudio. Y les pido disculpas que no he hablado mucho porque tengo la garganta un poquito malita. Sí, estamos los dos ronquitos, porque la cuestión es que con el polvo, El polvo de del la Sahara Sahara, en Puerto Rico, eso está muy Sí. fuerte. Y por eso estoy un poco más calladita. Pero nada, lo sigo amando igual. Baruch Hashem. Y creo que ya cubrimos todo. Y ¿hay algo más que decir? Un beso a todos, gracias por siempre estar ahí, sintonizados con nosotros. Y hasta la próxima. Shalom. Shalom.